Bienvenidos a Aprende, si tengo micrófono encendido. Sí. Bienvenidos a Aprende Psicología Gratis. Me encanta que estén aquí conmigo. He estado un poquitín demorado porque la verdad tengo mucho trabajo, pero siempre voy a estar aquí pendiente de hacer nuevas publicaciones para este canal y por supuesto de responder comentarios. El tema de hoy es un tema buenísimo porque vamos a hablar de la psicología social y a veces nos preguntamos, ¿será que las decisiones que tomamos es por carácter propio o los influenciamos en los demás? ¿Hasta qué punto nosotros estamos cableados para ser seres altamente sociables y cómo los grupos generan una alta influencia en nuestras conductas? Y si quieres saber más de esto, pues los invito a que vean la clase que les tengo preparado aquí en Aprende Psicología Gratis. Sean bienvenidos y bienvenidas a Aprende Psicología Gratis. Me encanta estar aquí con ustedes de nuevo con muchas más clases de este módulo número 3, clase número 8. Y hoy vamos a ver la psicología social. Interesante esta clase, entiendo que son insumos que ustedes tienen desde la psicología y pues obviamente si quieren un conocimiento más profundo es necesario ya ahondarse en la carrera o incluso si ustedes quieren podemos hacer clases más profundas pero de una temática en específico. Y ahora teniendo en cuenta esto vamos con un viaje en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo porque en la clase anterior hablamos de las funciones cognitivas y cómo las usamos constantemente, además de unos ejercicios muy interesantes en las que pudimos probarlas. Así que si tienes dudas, te invito a que observes esta clase y si se les olvidan las clases, pues repasen las clases anteriores. La idea y mi propósito es que en este canal puedan aprender psicología gratis las personas que quieran, las personas que les guste este apasionante mundo, las personas que quieran estudiar la carrera. Esto puede ser una especie de paneo para que observen qué temáticas van a aprender y pues bueno, necesitamos personas que ayuden a promover la salud mental en este mundo que está tan complicadita. Ahora vamos con nuestro componente motivacional. Nosotros somos seres sociales, para nadie es un secreto y nuestro entorno influye. Influye tanto en la manera que pensamos como en la manera en cómo nos comportamos. Y tener este conocimiento nos va a permitir potenciar nuestras cualidades tanto individuales como grupales, porque a veces individualmente pensamos de una forma, pero grupalmente nos dejamos llevar de ciertos contextos y características del grupo. Por eso no hay que dejarnos influir de malos entornos. Y recuerden siempre tener su agendita para que escriban, para que tengan sus notas y para que escriban lo más importante de estas clases. Y ahora sí, vamos a iniciar con la psicología social. ¿Qué es la psicología social? La psicología social es la disciplina encargada de investigar cómo el entorno afecta la conducta del ser humano, cómo también puede afectar los pensamientos y sentimientos de las personas. Es decir, no somos estudiados en este elemento en específico como seres individuales, sino como parte de un gran contexto de cómo reaccionamos, cómo nos comportamos en el grupo y se hace pues un parámetro en todo lo que tiene que ver con nuestro contexto individual. Entonces la psicología social es muy bonita porque podemos darnos cuenta de todas las capacidades que tenemos y cómo el entorno se convierte para nosotros en una herramienta importante de crecimiento. Sin embargo, también han habido experimentos en los que el entorno se convierte en nuestra arma más nociva. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Vamos con el ABC de la psicología social. ¿Por qué ABC de la psicología social? Hay que aclarar que este ABC viene pues de una terminología inglesa, es decir, el A de affect o sentimiento en español, B de behavior o conducta en español, C de cognition o pensamiento, es decir, la tríada de la psicología social tiene que ver con el sentimiento, la conducta y el pensamiento, es decir, cómo el entorno nos afecta nuestras emociones y esto puede generar incluso recuerdos de cuando ustedes, por ejemplo, estuvieron en un lugar donde las personas estaban asustadas y ese sentimiento, digamos, de miedo se les pudo haber impregnado en ustedes, o entornos que estaban muy tristes o incluso personas que empiezan a reírse, por ejemplo, cuando vamos a un stand-up comedy y vamos a reírnos y cómo las risas de las personas nos hacen sentir bien. Aquí el entorno o el contexto afecta a nuestras emociones. También la conducta, y esto podemos verlo
por ejemplo, en los partidos de fútbol, como las personas pueden ser muy tranquilas, pero cuando van a un partido de fútbol, como que esa pasión, ese entorno, incluso esas barras hacen que las personas se comporten de una forma diferente, cosas que no harían en la casa. Entonces empiezan a ser más extrovertidos, empiezan a generar más conexión con otras personas. Y finalmente también cómo afecta nuestra forma de pensar. Y aquí tenemos unos ejemplos muy importantes y cómo, por ejemplo, las personas son en determinadas áreas o en diferentes partes del mundo, cómo los sentimientos, conductas y pensamientos de una persona que, por ejemplo, vive en Japón son totalmente diferentes a una persona que vive en Latinoamérica, y cómo incluso esto genera comparativos, qué es lo mejor que tienen los japoneses y qué es lo mejor que tenemos los latinos. Los japoneses se caracterizan por ser extremadamente disciplinados y ser extremadamente correctos en la forma de actuar. Los latinoamericanos somos como más tranquilos, somos más relajados, sin embargo tenemos como esas capacidades referente a la creatividad, a ser muy extrovertidos, a ser incluso muy emotivos, cosa que en Japón pues sí mantienen cierta distancia. Entonces, para finalizar, hay que tener en cuenta que los sentimientos, conductas y pensamientos son altamente maleables en un entorno social, y pues aquí esto es tomado de Pushman en 2022. Incluso hay una persona que es muy conocida en el país donde yo vivo, que es Colombia, y es Yokoi Kenji. Él se encarga de traer personas de Japón a Colombia y les enseña todas las características positivas que tenemos los latinos. Y él tiene una frase muy importante, y es que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y fíjense que en Japón son más disciplinados. Y notamos cómo en Japón, que es una nación que se caracteriza porque creemos que son inteligentes, pero no, en realidad ellos son muy disciplinados. En Latinoamérica somos muy inteligentes y somos muy creativos. Sin embargo, muchas personas somos poco disciplinadas. Digamos que cada uno de estos elementos se han tenidos en cuenta, ¿no? Que los japoneses sean más creativos y más extrovertidos, y que los latinos seamos un poquitico más disciplinados para traer lo mejor de estas culturas. Y de esto se encarga este conferencista colombiano, Yokoi Kenji Díaz, que genera pues unas dinámicas excelentes al realizar estos comparativos entre ambas culturas. Vamos a continuar con la clase, y es que hablando de la disciplina, pues la psicología social es una disciplina científica y pues cuenta con un método científico y con diversas técnicas de investigación aplicado en 4 valores. El primero es la exactitud, la aproximación más hacia la exactitud de los datos, teniendo en cuenta lo segundo, que es la objetividad. Si bien es cierto, estos estudios los realizamos seres humanos, tratamos de que esos datos no sean permeados y no sean maleables, sino que sean lo más objetivo posibles. Tercero, siempre manejar el escepticismo, ya que todo el tiempo el conocimiento está en constante evolución. Y por supuesto, número 4, apertura mental, porque quizás algunos de los experimentos sociales no sean los que nos den los mejores resultados, o incluso el conocimiento que se aporte no sea a veces positivo, sino de que tanto los seres humanos somos capaces de realizar contra nosotros mismos. También la psicología social estudia el comportamiento humano, trata de observarlo, de medirlo, conductas que pueden predecirse, cómo otras personas influyen sobre nosotros, e incluso la presencia física, imaginada o simbólica. Y esto se da mucho, por ejemplo, en los salones de clase, ¿no? Cuando una persona tiene un determinado pupitre y entonces deja su bolso o deja algún elemento de esa persona en ese pupitre, y pues nosotros, digamos, desde el carácter simbólico sabemos que ese puesto no es de nosotros porque esa persona dejó algo ahí. Entonces fíjense cómo esas conductas pequeñitas influyen en nuestra manera de pensar y cómo podemos comunicarnos entre nosotros mismos. Factores del comportamiento social. Importante, cómo influyen las conductas de las otras personas en nosotros mismos, cómo nosotros nos portamos en diferentes contextos. Las personas, por ejemplo, que van a misa o van a la iglesia, pues se van a portar diferente a las personas que van a ir a un parque, o a las personas que van a un concierto, o a las personas que van a ir a divertirse en una discoteca. Importante las características físicas, ¿no? Cómo nosotros tenemos ciertas asociaciones, ¿no? Como personas que tienen determinados rasgos pueden generar incluso mayor interacción entre las personas que otras. Esto no es que sea lo mejor del mundo, pero sin embargo es algo que ha sido atribuido debido a la cultura occidental. También los procesos cognitivos, ¿no? Cómo piensan nuestras personas semejantes, piensan mucho a lo que somos nosotros.
Y hay una frase que es un poquitín trillada y es que somos el promedio de las personas con las que estamos. Entonces quizá las personas con las que tú estés piensan muy parecido a ti, tienen ciertos valores. Y como también en la cultura ambiental y cultural influye en nuestro comportamiento. Por ejemplo, en Japón es una nación muchísimo más limpia y ellos respetan mucho el medio ambiente. ¿Por qué? Pues que no son una nación con grandes recursos. El mayor recurso es todo lo que ellos pueden producir. Y es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta en Latinoamérica, que somos inmensamente ricos en materia. Factores biológicos también influyen en nuestro comportamiento social. Y como por ejemplo, cuando les hablaba de cómo las emociones son maleables, resulta que nosotros tenemos algo llamado neuronas espejo. Y si tú estás, por ejemplo, en un contexto donde las personas se están riendo, tú vas a tender a reírte. O si una persona que está enfrente tuyo empieza a llorar, a ti te dan ganas de llorar. Si te dan ganas de reír, bueno, hay que consultar en psicología porque eso no es biológicamente normal, pero bueno, importante estos elementos dentro del comportamiento social. Y también atribuimos conductas y comportamientos a grupos donde pertenecemos, ya sean partidos políticos o ya sean elementos religiosos o ya sean por ejemplo en colegios o escuelas o grupos pequeñitos donde nosotros pertenecemos. Esto pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Cuando el adolescente quiere pertenecer a un determinado grupo, malea mucho su forma de pensar, su forma de vestir, cómo también se relaciona con otras personas. Los principios de la psicología social: nosotros construimos la realidad social. Nuestros pensamientos están influidos por el contexto, pero de una forma indirecta. No nos damos cuenta el poder que tiene el contexto sobre nosotros. Y también interpretamos los hechos y esto influye en nuestro pensamiento. Nuestra forma de reacción ante la realidad es una interpretación de los hechos y no de los hechos como tal. Una persona puede observar, o dos personas, perdón, pueden observar un mismo hecho y cada una atribuirle un significado diferente. La investigación en psicología social, grosso modo, se divide en experimental, es decir, cómo una variable tiene impacto sobre la otra, es decir, la variable B o la conducta B causa la variable A. Y esto podría darse en el siguiente ejemplo: digamos, las personas que son más religiosas son más caritativas, tienden más hacia la caridad. La correlacional, es decir, evalúa la relación entre dos variables, y esto también genera que en la investigación se puedan pronosticar cierto tipo de conductas. Por ejemplo, si una persona vive en Latinoamérica, es posible que su nivel de disciplina no sea tan alto como los que están en Japón, pero no estoy diciendo que en Latinoamérica seamos perezosos, pero hay una variable que fluye, ¿no? Y finalmente la observación, es decir, comprende la naturaleza del fenómeno. Entonces ahí podríamos decir por qué las personas nos portamos de determinada forma. Y vamos a hablar de algunos experimentos en psicología social. El primer experimento de psicología social fue en el 1897, atribuido por Norman Triplett, y es que él observó que los ciclistas competían más rápido cuando estaban rodeados de otros corredores, y era mucho más que cuando les tomaban el tiempo cuando estaban solos. ¿Y qué concluyó este experimento? Que nosotros somos influenciados por el comportamiento humano. Es decir, cuando estamos solos actuamos de una determinada forma y cuando estamos rodeados de otra persona actuamos de otra determinada forma. Es decir, rendimos mejor cuando estamos en presencia de otras personas. Y este es el secreto: las personas influyen en nuestra conducta. Por eso, sépanse rodear muy bien de personas que les apoyen a ustedes en sus sueños y en sus metas y no los lleven por malos caminos. Otro experimento de la psicología social es la conformidad y obediencia. Y este estudio habla que la conformidad ocurre cuando cambiamos nuestros comportamientos o creencias para ajustarnos a un grupo, incluso al saber si estamos equivocados. ¿Y qué pasó? En una clase habían 3 palitos, aquí los pueden observar. ¿Y qué pasó? Muchas personas en la clase estaban diciendo que la línea C era la más grande. Entonces personas tendían a responder que era la C solo porque las otras personas lo habían hecho, incluso sabiendo que estaban equivocados. Y esto genera ¿qué? La influencia que tiene un entorno, es decir, un entorno que está equivocado, y si nosotros no sabemos este conocimiento tendemos a equivocarnos para quedar bien con otras personas. Y este es el experimento de Solomon Asch. Para pertenecer a un grupo, las personas pueden saber, aunque se estén equivocando y están cometiendo un error, lo hacen por el simple hecho de pertenecer. También desde nuestra parte neurológica, porque nuestro cerebro es un cerebro social, y al principio pues lo peor que nos podía pasar era ser expulsados de una manada porque no podíamos sobrevivir. Entonces es algo que tenemos muy atribuido en nuestro interior. Y finalmente otro estudio de conformidad y obediencia, y este es un estudio que es muy conocido y es
y es el experimento Milgram. En este estudio se generaron descargas eléctricas obviamente falsas bajo la presión de una figura de autoridad. Era una persona que tenía una bata y empezaba a dar órdenes a otras personas, ¿no? Que les generaran descargas eléctricas, pues que eran totalmente falsas, pero una persona normalmente lo rechazaría. ¿Y qué concluyó este experimento? Que muchas personas podemos dejar atrás nuestros valores y nuestras creencias con tal de seguir las órdenes de otras personas, y esto es bastante complejo porque digamos que abre la brecha que seamos muy maleables por figuras de autoridad, y hay que saber qué nos están diciendo nuestras figuras de autoridad. Por ejemplo, los influencers, ¿no? ¿Qué nos están diciendo ahora los influencers, que son las nuevas figuras de autoridad ante miles de personas que los siguen? Importante este aspecto, debes elegir muy bien el contexto que te rodea porque tiene influencia sobre ti. Ródate de personas que te aporten valores positivos y útiles a tu vida. Pregúntate, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué valores tienen? ¿Qué valores posees tú que tienen ellos? Por supuesto, valores positivos. Y finalmente, vamos a ver el sesgo retrospectivo. Y es cuando creemos que sabíamos algo todo el tiempo. Es decir, siempre supimos algo, como que lo confirmamos. Y esto ocurre a partir de 3 factores. Primero, se recuerda selectivamente una información y se asocia a lo que se sabe. Se entiende mejor porque ya es algo que hemos pasado, y esto se da porque se recuerda selectivamente la información para adecuarla a lo que sabíamos. Es algo que nosotros, digamos, nos metemos en nuestra cabeza, y se entiende mejor porque ya es algo que hemos pasado. Entonces es como la profecía de la realidad autocumplida, algo que sí, yo sabía esto. Entonces es importante que a veces caemos en este tipo de sesgos y hay que ampliar nuestra mente, no creer que existe una sola respuesta y que A a veces no significa que sea B. Simplemente debemos estar abiertos a que pueden existir muchas causas a una determinada consecuencia. Finalmente, para tener en cuenta, el ser humano necesita de otras personas para su desarrollo y crecimiento, y esto puede generar mucha influencia en sus decisiones y en sus conductas. ¿Por qué? Porque somos animales sociables. Y segundo, la obediencia. El comportamiento de otras personas como figuras de autoridad generan cambios en nuestras conductas, entonces hay que elegir muy bien a quién seguimos. Y tercero, aunque sea psicología social, nuestra forma de pensar y actuar es muy diferente cuando estamos solos a cuando estamos bajo la influencia de un grupo. Entiendo que este es un espacio muy pequeñito en el que hablemos de psicología social. Prácticamente eso es un módulo en el cual se podría solo hablar de este apasionante mundo, pero espero que hayan tenido una idea, espero que hayan tenido una base. Les agradezco mucho a ustedes por haber estado acá, espero que hayan disfrutado de esta clase y por favor no olviden darle a compartir este video para más clases. Chao. ¿Y qué tal les pareció? Espero que hayan disfrutado la clase, espero que se hayan sentido muy bien y espero que los grupos sociales o los contextos a los que ustedes pertenezcan les sumen mucho. Ya sabemos que somos seres sociables, que las personas somos altamente influenciables por los grupos. Entonces, les recomiendo que por favor pertenezcan a grupos que siempre prioricen sus valores positivos y no sus valores negativos. Y por supuesto, no olviden darle like y compartir este video para más. Y nos vemos aquí en Aprende Psicología Gratis. Chao.